Ser podcast. Marta Luisa Hernández Cadenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo. No, el placer es nuestro tenerte en la cadena SER. La puta y el hurón es la novela de Caballo de Troya que se ha publicado, que ya la tienen todos los lectores y lectoras. Y lo primero, porque es muy significativa esa descripción de lo que es un hurón. ¿Qué es un hurón? Sigue habiendo hurones. ¿Dónde hay? No solo en Cuba, hay también aquí. Te has encontrado muchos viniendo. Bueno, agradezco la pregunta porque el hurón no es solo un arquetipo o algo que uno pueda describir fácilmente. No. Es una forma de poder que simplemente el concepto de hurón apareció justo porque el apareamiento del animal es muy violento, y entonces ahí encontré como una característica desde la que entender estos poderes que obviamente uno se siente sumamente vulnerable ante ellos porque no pertenecen a Cuba, no pertenecen a un primer mundo, sino que puedes detectarlo en todas las sociedades, ¿no? Que no solo el patriarcado, sino también cualquier tipo de violencia que está asociada al abuso de poder, ¿no? Y en el título ahí está esa dicotomía. ¿Se puede salir de esas dos etiquetas, tanto en Cuba como en este occidente en el que estamos? Yo creo que todas las etiquetas, así como los binarismos, ¿no? Que ponen siempre como el foco en extremos que parecen no encontrarse, se pueden quebrar desde espacios micropolíticos, desde espacios de comunidad, de afectos, de amor, pero siempre va a haber una lectura hacia el otro que tiende a resumirlo en una idea, en una consigna, y esto a veces lo reduce. Entonces no es la puta que tradicionalmente uno ha encontrado en la narrativa o en el cine o en el arte cubano, es la puta de otra generación que de algún modo simplemente está forzada a seguir como la prostitución para sobrevivir, ¿no? Y el hurón está como en un espacio opuesto, porque es un espacio un poco donde no hay amor también, sino solo repetición de una ideología o de una consigna también. Mencionabas el amor y está presente también de muchas maneras en la novela, y te pregunto si el amor es lo único revolucionario, un amor quitado de esa toxicidad, ¿no? Que también la literatura bien nos ha dado tanto, pero no sé si el amor entre esas dos amigas, que ahora hablaremos de la amistad también, y el amor es lo que puede sacarnos de esa dominación también. Creo fuertemente en el amor, sobre todo no romantizando un poco la idea o la experiencia amatoria, sino más bien como una fuerza creadora, ¿no? Como un espacio en el que realmente es posible desear y confiar, ¿no? El amor también como una forma de empatía que es como más natural, no sé, admirar al otro, en este caso la amistad como una voluntad que realmente puede escapar de un poder, puede escapar de un sistema porque no le debe nada a nadie, sino como a esa corriente de comprensión y de amor que es un poco inexplicable y no puedes ni censurar ni comprender muchas veces, ¿no? Porque yo creo que el lenguaje del amor también es un lenguaje muy personal e íntimo, pero bueno, me encanta también que digas como que fuera esa toxicidad, porque no tiene nada que ver como con experiencias que puedan reducirlo, ¿no? Y en este caso, en las cartas de la novela, más bien el amor es como una pulsión ahí, que es lo que hace que tengan ilusión, que tengan deseos de seguirse hablando, ¿no? Y escuchando. Y en esas cartas tú sustentas la novela en esas cartas que se envían dos amigas, una que sigue en Cuba, otra que está en París, y van escribiéndose, van contándose, incluso se escriben en un futuro de que no saben si han tenido hijos, no saben cómo ha ido esa vida. Es casi un género epistolar. ¿Por qué decides que la carta era el vehículo para contar esta amistad? Al principio estaba como esta voz, como este monólogo interior, nada más, ¿no? Estructurando los sucesos en la novela. Y las cartas estas del futuro vinieron a dejar como un testimonio de la impotencia, ¿no? Por una parte ese exilio que no puede volver a Cuba, y por otra parte esta necesidad
cuando decía de hablar, es que la voz, ¿no? Uno es capaz de decir en una carta cosas que no encuentra otra manera de expresarlas porque hay como un otro muy claro. Y a mí me gustaba como esa posibilidad de que ellas se reconocen en ellos y en palabras, tienen su propio idioma que más nadie comprendería. Uh-huh. Y entonces hay una desolación, hay un llamado ahí de cartas que quizás no se entreguen, ¿no? Y es como la vida continúa en paralelo, pero es una vida en la que siempre estará ausente ese destinatario de estas cartas, ¿no? Y me gustó eso también, hallarlo, porque seguía siendo en primera persona, seguía siendo un yo muy fuerte, pero esta vez era un yo más melancólico, como más juguetón también, más concentrado en, bueno, voy a gozar contándote y también confesándote lo terrible o lo que está sucediéndome simplemente. Y hay algo también de retrato de una generación a la que tú perteneces. Es verdad que mezclas parte, o sea, sitúas parte de la historia en la muerte de Fidel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la intimidad mientras está? En el resto del mundo vemos esos funerales, pero no vemos lo que pasa en la intimidad de las casas, no vemos lo que las adolescentes o las jóvenes que siguen su vida piensan o sienten o viven. Y tú reflejas eso. No sé si también había una voluntad de hacer ese retrato íntimo y generacional. Para mí, como cubana, nacida en los 90, en el periodo especial, y bueno, creadora que un poco está conectada a un momento crítico, ¿no? Del sistema, de un poco también del porvenir, ¿no? Como que no hay, cada vez más difícil. Siempre es muy llamativo como las personas dicen Cuba, Fidel, o una vez que muera Fidel todo va a cambiar. Y entonces estaba como latente esa idea, pero a mí me interesa esos discursos así como muy rimbombantes y grandilocuentes, como la zona que está más ligada a lo micropolítico, a lo íntimo, como bien dices, no sé, ante ese hecho que parece magnánimo o trascendental, me parecía más definitorio y más elocuente contar qué pasaba en la vida de una joven artista en Cuba, ¿no? Y desde ahí como entender su distancia con ese referente y también como la desconexión con quienes tienen todavía un vínculo como muy extraño con lo que simboliza, ¿no? Una figura histórica. Es curioso cómo se produce esa ruptura, es tremendamente curioso. Hablas de ese patriarcado cubano, de esos machistas, de ese régimen de izquierdas, y hablas también de la violencia contra las mujeres. Y claro, la literatura y el teatro están muy presentes también. No sé si era como la cultura, la literatura, el teatro han sido también la vía de escape de muchas mujeres, de muchas jóvenes, que en eso han visto un poco el futuro, ese futuro que no era fácil encontrar, ¿no? El teatro para mí también, o bueno, los espacios en los que compartí con amigos, dramaturgos, directores, actrices, no sé, ha sido siempre como un lugar de cierta libertad, pero claro, esto en una medida un poco más minúscula, digamos, ¿no? Porque sabes también que hay procesos muy largos y después solo se hace una función. Y claro, yo volqué un poco como todo lo que había estudiado de un personaje como puede ser La ramera respetuosa de Jean-Paul Sartre y de esa propia figura visitando Cuba, ¿no? Entonces hay un hombre, el hombre nuevo, el fracaso del hombre nuevo. Hay como todo un proyecto de ese idiolecto de la Revolución Cubana con el que no tengo ningún tipo de afinidad, pero que a su vez ha perpetuado una idea también ahí como de autoridad, de director, siempre hay como un pensador dominante en el que una simplemente es un sujeto del que se puede prescindir o del que se puede mover con gusto, ¿no? Y bueno, y más en Cuba, que además hay feminicidios y no hay acceso a esa información, no está pública. Entonces la violencia que se ejerce sobre mujeres, niñas, es realmente difícil de medir, ¿no? Y de identificar muchas veces, ¿no? Y no sé si ha habido, por supuesto, una exotización de la literatura del Caribe, eso seguro, y no sé si también una idealización de la política cubana o de lo que pasaba en Cuba por parte de una intelectualidad o de la literatura europea, sobre todo, ¿no? Americana entiendo que no. Pero no sé si también el libro es un arrebato contra eso, ¿no? De decir, bueno, esta es la mirada que es de aquí, fuera exotización, fuera idealización.
Para mí también era importante como comprender cómo podía hablar este personaje su propia lengua, ¿no? Casi siempre hay una izquierda romántica o una derecha, siempre hay como un binarismo para pensar Cuba y estos extremos son sumamente radicales, ¿no? Porque están atravesados por experiencias personales, por censura, por exilio, están atravesados por ideologías, por oportunismo o de cualquier lugar desde el que uno lo vea. Y yo decía, bueno, pero también hay un espacio en el que hay una apatía por identificarse con esto y hay como una especie de soledad, ¿no? Que es tremenda porque realmente muchas veces hay como agendas políticas o cosas que están atravesando Cuba o ideas que un dirigente, un presidente puede sostener y claro, son leídas desde afuera como eso, como una idea, una expresión, pero al final están vacuas o están sumamente desligadas de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, del hambre o de la situación. Entonces yo decía, claro, es que hay una contradicción ahí constante en el que nadie mira al individuo, ¿no? O que mira estos espacios más, no sé, menos fáciles de ubicar o de describir y que realmente transgreden esos dictámenes. Yo, por ejemplo, no puedo hablar ni la lengua de la izquierda, ni la de la derecha, ni la de ningún poder, porque tengo que hablar mi propia lengua, porque para eso también es el arte, ¿no? Como una apuesta por descubrir la propia biografía o la propia tesitura de esa voz, ¿no? Y creo que sí, en el Caribe hay como una experiencia también de lenguaje. A mí me gustaría, por ejemplo, profundizar más en ese trabajo como con la palabra, como que pueda cambiar, ¿no? Un poco la idea de cómo leer o entender Cuba, pero siendo a veces un poco más caótica, quizás, como, no sé. Y en esa búsqueda de una voz o de un lenguaje que rompa, hablas mucho de esa ruptura del binarismo, quizá también está la ruptura con los géneros literarios, podría ser una novela epistolar, pero no lo es, podría tener algo de performance porque, bueno, por tu trayectoria, podría tener algo de poesía o de musicalidad, puede tener algo de retrato costumbrista, o sea, esa mezcla de géneros, no sé si el romper, el no situar la novela en ningún sitio, era también una voluntad de buscar esa voz. Yo siempre estoy tratando como de imaginarme esa escritura un poco de manera libre, ¿no? Esto es una trampa, obviamente, pero sí quería que estuviera el poema dramático, sí quería como esa hibridez, dejar que sucediera, y realmente sucedió de manera no controlada, ¿no? De hecho, esta primera voz, este pensamiento, esta pulsión de ese personaje que está ahí como caótico, abarrotado de pensamientos, de preguntas, para mí también es muy teatral, aunque no esté como si en algún momento de la novela claramente dicho esto es un poema dramático, no presentaba así, pero sí me interesaba que fuera como muy corporal, muy sensorial, como que de repente fuera una narración que no rehuyera de hacerse cuerpo por la manera en la que sonaban cosas o esos estados, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, esos sensoriales que casi leyendo la novela se huele la podredumbre, ¿no? Que es una cosa que mencionas mucho en la novela, la podredumbre de un país, el insecto. O sea, que sí quería preguntarte por si esa podredumbre ha ido cambiando, o sea, ha mejorado con el año, o esa podredumbre con los años, perdón, o esa sensación de carroña sigue, porque es muy significativo cómo el lector o la lectora, cuando lee el libro, casi huele esa Cuba, ¿no? Bueno, lamentablemente no ha mejorado, ¿no? De hecho, y no intento ser como un epíteto pesimista simplemente, sino hablo como que esta podredumbre es más bien un rasgo, yo creo que sirve como metáfora para entender, ¿no? El abandono, para entender la ruina al final, porque cómo es posible que estos insectos, ¿no? Este vínculo con el insecto de una manera más bien crítica, también está hablando de, bueno, de una insalubridad, de algo que está imposibilitado de cambiar o de mejorar, o hay como esa idea de bueno, estamos conviviendo con un desastre, ¿por qué? ¿No? Y qué daño nos está haciendo, algo así.
Este es un libro que entra dentro de, bueno, pues de esta iniciativa de Caballo de Troya, que tiene a Sabina Urraca, que es la editora de varios libros. ¿Cómo es editar un libro con ella o cómo es el proceso? Porque hemos entrevistado a otras autoras, a otros autores que han publicado en esta edición. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo ha sido entrar dentro de esta nómina de escritores? Para mí fue fascinante porque creo que Sabina Urraca, bueno, ella y yo conversamos y yo aún no la había leído. Y claro, comenzamos a hablar, a tener conversaciones sobre su propia experiencia en Cuba o La Habana que ella conoció. Y ella leyó la novela y enseguida, claro, fue súper fluido, ¿no? Pero una vez que estábamos trabajando con el manuscrito, hacía unas especies de lupas en detalles, ¿no? En cómo el personaje dice, aquí falta una acción, falta un gesto. Y para mí eso era tan provocador porque estaba sumergida realmente como en esa ola, en esa turbulencia, en ese tornado de la escritura. Y estaba comprometida. Entonces yo creo que es una editora, bueno, fascinante. Y claro, después cuando leo sus libros, digo, claro, es que ella puede dejarte así colgada de una idea como no sé, yo llevo días soñando con algo que leí en Soñó con la muchacha que robaba un caballo, que había un momento, una frase que dice un personaje que toda la vida ha sentido que hace como se distancia de su cuerpo para tener sexo con otros. Y dice, no soy yo, es otra y es otra. Y digo, claro, es que hay como una sensibilidad o una fuerza y una autenticidad para describir un estado emocional o afectivo que no hay de otra manera que realmente agradezco como tener ese diálogo con ella, ¿no? Realmente. Y bueno, y los libros que he podido leer editados, bueno, siento que tienen en común como que una respiran fuerza, sí. de una manera que sí tiene que ver con su poética, ¿no? Pues Marta Luisa, ha sido un placer hablar contigo y enhorabuena y gracias por venir. Muchas gracias, de verdad. Cadena SER. La radio.